Hola, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es John Freddy Puentes y en esta ocasión vamos a entrar un poco en detalle en lo que son los fundamentos de REST. Y empecemos por definir qué significa REST, y son las siglas de Representational State Transfer o transferencia de estado representacional, que lo vamos a ver más adelante como una de las restricciones de este estilo arquitectónico. Y ahí se los he dicho, REST es un estilo arquitectónico de software que nos permite o nos guía en el diseño y el desarrollo de software para poder crear software basado en la red, que es lo que vemos a continuación. Prácticamente es diseñar software para Internet. Fue creado por Roy Thomas Fielding, desarrollado en 1994 y publicado en el año 2000. Duró en evaluación y en pruebas 6 años, y una vez en el año 2000 terminaron esas pruebas, pues Roy lo publicó como parte de su tesis de doctorado. Él es Roy Thomas Fielding, actualmente Senior Principal Scientist en Adobe, cofundador de Apache HTTP Server Project y director de la fundación de Apache Software. Y el doctorado es Philosophy Doctor en Ciencias de la Información y la Computación de la Universidad de California en la ciudad de Irvine. Ahora, ¿qué es un estilo arquitectónico? Bueno, bien, es un conjunto de restricciones o reglas que guían el desarrollo de software o el diseño de arquitecturas de software también. Y en ese conjunto de reglas debe tener un nombre, que en este caso es REST, para estandarizar básicamente que haga referencia a lo mismo. Como les decía, REST como arquitectura fue validado durante 6 años, en el 94 al año 2000. Ahora entremos a estudiar un poco cuáles son las propiedades de una arquitectura, o por lo menos en las que se preocupó REST. Vemos que existen dos componentes, el componente A y el componente B, que están conectados a través de la red. El componente A produce datos y el componente B consume datos. Ahora, el componente A básicamente viene a ser como el servidor y el componente B las veces de cliente. Esa interacción de estos dos componentes determinan dos cosas. Uno, el rendimiento que percibe el cliente, o sea el componente B, de el tiempo que consume el servidor procesando esos datos y mostrándole al cliente información útil de los datos procesados. Y por otro lado encontramos la eficiencia de la red, que vendría siendo cuánto tiempo tardó en procesar los datos, en enviarse los datos a través de la red, que lleguen al servidor, que se procese la petición y se devuelva una respuesta. Ahora bien, basado en ese esquema sencillo que vimos, las propiedades arquitectónicas son las siguientes, o por lo menos las que se preocupó REST en solucionar. Vendría siendo el rendimiento, que es el tiempo que toma en procesar los datos end-to-end desde el cliente hasta el servidor y el servidor de nuevo al cliente. La escalabilidad, que o por lo menos REST se enfoca en cómo hacemos que la arquitectura sea escalable tanto en el lado del cliente como en el servidor. La simplicidad, por otro lado, es qué tan simple podemos ver el sistema o qué tan simple es de hacerlo crecer, de verlo, de explicarlo, de entenderlo, de poder desarrollar sobre él. Y la modificabilidad o mantenibilidad es una propiedad que habilita el software o lo facilita el mantenimiento, la creación de nuevos módulos, de nuevos componentes, entre otros. Y la visibilidad, que en este caso REST lo que dice es: debemos hacer visible lo que tenga que ser visible. Por ejemplo, logs, errores, problemas, vulnerabilidades, etc. Y lo que se debe ocultar, lo que no debe ser visible. Por ejemplo, información sensible, claves, entre otras. La otra propiedad es la portabilidad. ¿Qué tan fácil es llevarnos el servidor para otra plataforma? ¿Qué tan fácil es llevarnos el cliente para otro sistema operativo, por ejemplo, que funcione? Y por último está la fiabilidad. ¿Qué tan confiable es la información que nos muestra el software? ¿Qué tan fiable es la información que está en su base de datos y demás? Ahora bien, veamos cómo se construyó REST y cuáles son esas restricciones y propiedades de las que habla este estilo arquitectónico.
Empezamos por un estilo nulo, que básicamente no tiene restricciones y no hay límites entre los componentes. Ni siquiera se ven los componentes, es un estilo donde dice ahí está el software, esta es la aplicación o ahí está la aplicación de software en la red montada como una única unidad. Roy en este caso propone y dice, bueno, hay que tener un estilo un poco más híbrido, separar las responsabilidades, y por eso vemos ahí que ya hay un componente de servidor y otro de cliente. El servidor produce datos o los almacena y el cliente se debe preocupar por la interfaz de usuario. Entonces ya aquí primero mejora la portabilidad y la escalabilidad al separar estos dos componentes y separar sus responsabilidades. La siguiente restricción es que debe ser sin estado. En este caso, REST propone que haya una comunicación entre el cliente y el servidor sin estados. Nadie sabe el estado del otro, y por lo que hace que las peticiones que se hagan deban ser completas, deban tener toda la información, todos los datos para que el servidor pueda procesar, y viceversa, el servidor debe dar un response, una respuesta al cliente con todos los datos para que el cliente pueda imprimir la información de cara al usuario. Y la sesión, en este caso, en esta restricción, es responsabilidad del cliente manejar las sesiones del usuario. Ventajas de ser statelets. Primero, la visibilidad, porque el servidor va a poder ver más datos de lo que normalmente iba a ver, ve los datos que el cliente tiene y así puede imprimirlos, puede almacenarlos, entre otras. Lo segundo es la fiabilidad, porque va a tener la capacidad de recuperarse ante fallas parciales. Y en este caso pueden existir las fallas parciales, pero no de toda la aplicación o de todo el sistema o de todos los requests. En este caso, las fallas parciales puede ser de un request mal formado o de algún dato inválido. Por otro lado, tenemos la escalabilidad, que nos habilita a consumir menos recursos porque van a ser requests que se van a hacer a demanda. Y lo otro es que ahorramos recursos porque ya no almacenamos datos de sesiones. Ahora, no todo tiene las ventajas, también encontramos algunas desventajas de ser statelets. El primero es que vamos a consumir más ancho de banda, por lo que va a degradar, si se quiere, el rendimiento de la red. ¿Por qué? Porque va a haber una serie de requests que se van a recibir con más frecuencia y con más datos, porque le estamos pidiendo al cliente que envíe más datos de los normales para poder procesar una petición. A nivel de caché está la otra restricción y dice: una arquitectura REST debe tener caché. En este caso se deben reutilizar las respuestas del servidor y también todos aquellos datos que son parametrizables, por ejemplo, o que son catálogos. En este caso el cliente va a reutilizar esas respuestas que en un momento dado, por ejemplo, una vez al día llamó o una vez cada 8 horas, por ejemplo, y los va a tener almacenados en el cliente para reutilizarlos en ocasiones posteriores. Y eso nos permite ahorrar peticiones al servidor, que también ayuda a que se consuma menos ancho de banda o se ocupe menos la red. ¿Cuáles son las ventajas del caché? Bueno, mejora la eficiencia de la red porque se va a ocupar menos, el cliente ya no tiene que hacer peticiones, lo que elimina la cantidad de interacciones entre el cliente y el servidor. También reduce la latencia y esto ayuda bastante de cara al usuario a que sienta que el tiempo percibido de cada interacción pues sea menor. Hay una desventaja de caché y es la confiabilidad por datos obsoletos. Como decíamos, puede el cliente almacenar en caché un catálogo o datos parametrizados, pero si estos datos llegan a cambiar del lado del servidor, el cliente va a estar desactualizado y esos datos ya se convierten en obsoletos porque hay una nueva versión de esos datos del lado del servidor. Entonces, en este punto hay que tener en cuenta y entender cada cuánto van a cambiar esos datos, y si cambian mucho no es conveniente almacenarlos en caché. Si cambian con una frecuencia muy baja, sí podemos meterlos en caché y programar una actualización para que no queden obsoletos tan temprano. Y el core o el centro de REST está basado en una agregación de protocolos o interfaces que comunican a los componentes.
En este caso encontramos que los círculos naranjas del lado del cliente son conectores que les permiten a esos clientes invocar o conectarse al servidor. De otro lado encontramos también que el cliente tiene un conector hacia el caché. Entonces existe ahí una interfaz uniforme que le permite al cliente conectarse a ese caché y asimismo el servidor con puede ser un caché interno del servidor o otra base de datos. Entonces aquí lo que propone Roy en su tesis de REST es que exista interfaces uniformes, que sean claras, que sean estándares y que provean una interfaz concreta para cada tipo de componente. En cuanto a las ventajas de tener una interfaz uniforme, encontramos que existe como una simplicidad al entender los componentes o la conexión entre los componentes, que simplifica de manera general de cómo vemos un sistema completo. Entonces mejora la visibilidad de ese sistema y también de las interacciones, de cómo interactúan los componentes entre sí. Y eso también como consecuencia nos ofrece una independencia para implementar o hacer que el sistema evolucione de forma independiente al conocer las interfaces y los componentes que están interconectando los diferentes subsistemas, componentes, librerías, entre otros. Bueno, a nivel del costo de tener una interfaz uniforme no es una desventaja, pero sí es algo que nos va a costar, es que degrada la eficiencia del envío de datos. Y esto significa que cada interfaz entre los componentes va a generar datos estándares siempre que si un componente lo recibe y lo necesita en otro formato, por ejemplo, o con otros nombres, pues va a tener que hacer un procesamiento para poder modificar esos datos. Entonces tiene una ventaja bastante chévere, que es, bueno, tengo datos estándares entre interfaces, pero también debo actualizarlos si necesito modificarlos para transportar hacia otra interfaz. La otra restricción es el sistema basado por capas, y aquí ya extiende el modelo anterior y lo que agrega es una nueva capa intermedia, que es la naranja del centro, que le agrega un proxy de comunicación entre el cliente y el servidor. Ese proxy va a tener las veces de balanceador de carga, de centralizar peticiones, de validaciones, puede ser para que las peticiones no lleguen derecho al servidor y consuman más recursos, y también podría almacenar un caché, como lo vemos ahí, para que el cliente pueda tener respuestas más rápido. De otra parte también esa arquitectura de capas es flexible, porque un cliente puede conectarse directo al servidor sin pasar por ese proxy. Ya depende mucho de cómo vayamos a diseñar nuestro sistema. Las ventajas de un sistema por capas. Primero es que vamos a nuevamente tener una visibilidad del sistema dividido, lo que lo hace más simple de verlo, lo que lo hace más fácil de entender la complejidad del sistema. Por otra parte, seguimos con la independencia de componentes, lo que nos habilita a poder desarrollar, reutilizar capas, más fácil exponer servicios de esas capas que puedan ser usadas tanto por los clientes como por otras capas del servidor, por ejemplo. Y en las capas intermedias podríamos configurar o desarrollar proxies que funcionen como balanceador de carga, validador de request, por ejemplo, implementaciones de caché para que funcionen como un intermediario y que no todas las peticiones viajen hasta la base de datos o hasta el servidor, y que ahí se pueda hacer algún tipo de validación o procesamiento. Y también nos habilita para escalar a múltiples servidores. Ahora, las desventajas. Las desventajas de un sistema por capas es que agrega latencia. A medida que ustedes agreguen más capas al sistema, vamos a encontrar que los tiempos de respuesta van a ser más altos. Y también reducen el rendimiento de lo que percibe el usuario. No solamente el tiempo que se gasta el servidor en procesar datos, sino que de cara al cliente también. Imaginen una imagen larga que se está descargando, una imagen muy pesada, pero el cliente va a verla por pedacitos porque el front o la aplicación web está pintándola por partes mientras recibe todo el response. Entonces ese es el rendimiento que se va a ver afectado. La última es Code on Demand, que esta Roy Thomas la planteó como opcional en la arquitectura REST,
Pero el foco de esta restricción o esta guía es que el servidor tenga la habilidad de ofrecerle al cliente la posibilidad de descargar y ejecutar código. En este caso, con el objetivo de mejorar la extensibilidad de funcionalidades de la aplicación o del cliente. Recordemos que estábamos en 1994-2000, donde se ejecutaba mucho JavaScript y Java Applets, que se descargaba del servidor y se ejecutaba en el lado del cliente, pero todo el código lo tenía el servidor. Actualmente, como funcionamos en la mayoría de casos, utilizamos librerías que están preinstaladas en el lado del cliente y también SDKs, que es código que se descarga pero se preinstala antes de un despliegue, por ejemplo, y ese código se ejecuta del lado del cliente, pero no es descargado directamente o por lo menos en tiempo real desde un servidor. Y bien, esas son las restricciones. Ahora entremos a los elementos arquitectónicos que componen a REST. Y en esos elementos de la arquitectura encontramos primero los elementos de datos, aquellos que van a representar los datos que van a estar transportándose en esta arquitectura. En este caso encontramos al recurso que va a representar una entidad, un objeto del negocio o un concepto que necesitemos abstraer o programar. Y ese recurso va a estar identificado con un identificador, que en este caso va a ser la URI, que va a estar compuesto por dos cosas principalmente, una URL y un URN, que es el nombre de ese recurso. Y vamos a encontrar también una metadata del recurso, una representación que ya va a hacer más explícito sobre el formato de esos datos que se están transportando, y la metadata de esa representación como un estándar del tipo de dato que se está enviando, de cuándo fue modificado la última vez y otros que nosotros podamos agregar. Y también un elemento importante que es el control de datos, donde el servidor le indica al cliente si esos datos pueden ser almacenados en caché o no, cuánto es el peso, entre otros. El siguiente elemento arquitectónico de REST son los conectores. En este caso, los conectores vendrían siendo algunos componentes un poco más grandes a nivel jerárquico, como es el cliente, el servidor, el caché, el resolver y el túnel. A nivel de cliente, básicamente son componentes o librerías, herramientas que permitan al cliente conectarse o abrir una conexión hacia un servidor u otro componente del sistema, como algunas librerías que vemos ahí, que las dos primeras las utilizó Roy justamente para validar lo que es la arquitectura REST antes de hacerlo público, y las otras son un poco más modernas que nos permiten invocar servicios web, en este caso a través de HTTP. A nivel de servidor encontramos algunos servidores web como Apache, por ejemplo, o Nginx, que se utilizan bastante hoy en día. Y caché, vemos que podemos guardar caché tanto en el browser, en el navegador, como en el servidor. En el browser podemos encontrar el local storage, que ya está por default en el navegador, que una aplicación web puede usarlo. Y a nivel de servidor, bueno, existen varias bases de datos que permiten almacenar esos datos. Por otro lado, el resolver, existen librerías para encontrar DNS o hacer una búsqueda de un DNS concreto o dentro de una red o en internet también. Y otro conector de REST, que son los conectores de túnel, que son interfaces que nos permiten crear una conexión dedicada hacia un servidor y tenerla ahí abierta de cara al cliente. Entonces encontramos los sockets web, SSL, que establece una conexión cifrada a un servidor, un túnel HTTP también, y una VPN dentro de esa red. Y por último, REST también plantea unos componentes que vendrían siendo el Origin Server, el Gateway, un proxy, y el User Agent. El Origin Server vendría siendo como el servidor origen, donde se ejecuta el código del servidor, valga la redundancia, donde se procesan los datos y demás, donde podemos tener un Apache o Internet Information Services, Node.js. Y también el Gateway, como CGI, Nginx, Squid,
Squid fue el que se utilizó para REST. Y a nivel de proxy podemos tener diferentes tipos de software para proxies, como DNS, sockets, entre otros. Y el User Agent, que es un identificador, a veces se le llama UA o UA, como es un identificador que contiene una metadata que me permite entender qué tipo de cliente está haciendo una petición de cara a un servicio, al servidor, o se está conectando a algún servicio de mi backend. Entonces ese User Agent nos permite catalogar, identificar qué tipo de dispositivos se está conectando, qué sistema operativo tiene, qué versión, etc. Y bueno, llegamos a la conclusión. Ya vimos en este caso qué es REST, las propiedades de REST, los componentes, los conectores, cómo fue que se construyó paso a paso, cuáles fueron esas restricciones, cuáles fueron las propiedades arquitectónicas de REST y también los elementos que tienen como base REST. Entonces, bueno, llegamos al final, ya con esto terminamos. Los espero en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.